Hola, Hola, Dani. Dani. Hola, ¿me escuchas bien? Sí, m'escoltes tu bé? Sí, perfecte. Vale, és que crec que no tinc els cascos, crec que no em serveixen perquè em sents bé, no? Sí, Vale, doncs ja està. Jo crec que no tocaré res, no sé què estava passant, però bueno, aquí estamos. aquí estamos. Here we go. Bueno, nada, pues hacemos la presentación. Este es otro directo que hacemos con Patricia. Es la persona con la que he hecho más directos. Si no recuerdo mal, este es el cuarto directo que hacemos y siempre traemos temas que nos apasionan a los dos y que son, digamos así, punzantes de alguna u otra forma. Y, y bueno, para quien no conozca a Patricia, Patricia es una gran artista, no solo, digamos, en la pesante en la que, o sea, respecto al tema que vamos a tratar hoy, que es en el tema terapéutico, sino también en respecto al tema, a la cuestión más artística, pues también os recomiendo que paséis por su página con sus grabados y todo lo que hace fantásticamente sobre los sueños y sobre el tarot, etcétera. Bueno, Patricia, en el aspecto ya más que nos toca para hoy, es psicoterapeuta y es terapeuta corporal. Ella misma pues ahora nos dirá más. Y bueno, este es, como decía, el cuarto directo. Previamente hemos hablado de, pues, sobre la enfermedad, por ejemplo, sobre hablamos también sobre corporalizar la tierra eh, y otros temas que ahora no recuerdo, pero bueno, siempre es apasionante hablar con Patricia, ya que es un placer pues por la hondura y también por el bagaje que tiene respecto a tanto a nivel profesional como también personal. Así que aquí estamos. Aquí ¿Qué tal? estamos. Gracias, Dani, por la presentación. Se te olvidaba el pensamiento positivo. Así. Y, y no sé qué más hicimos de, bueno, de espacio, sobre todo para los que os vais uniendo y quizás no han visto, ¿no?, los anteriores directos. Nosotros siempre proponemos también como un espacio de pensamiento crítico, ¿no?, y de constructivo. El tema que traemos hoy pues nos interesa muchísimo a todos los dos, ¿no? Y creo que la sexualidad, ¿no?, como gran tema, pues también, ¿no?, se cierne sobre muchas miradas que también puedan ser, ¿no?, deconstructivas de cómo nos está llegando, ¿no?, ahora también cómo repensar, ¿no?, esta sexualidad. Y de ahí que los dos, ¿no?, decidimos elegir, ¿no?, a Wilhelm Reich, creo que se llama en alemán, porque yo siempre lo digo en español. Y bueno, ¿no?, que realmente es una figura, ¿no?, que no está tan, quizás no está tan expandida, ¿no?, en el campo de la psicoterapia, y que creo que es importante, ¿no?, recuperar, no solo porque fue un visionario, ¿no?, en el tema de la sexualidad, bueno, de apuntalar, ¿no?, como iremos haciendo, sino también en muchísimas temáticas actuales. Realmente, bueno, he tenido el tiempo de poderme releer algunos esquemas y algunas cositas que había hecho, ¿no?, al final de trabajar, como has dicho, ¿no?, al ser terapeuta psicocorporal. Yo vengo de la bioenergética y obviamente Wilhelm Reich para mí es pilar, ¿no? Pero creo que es importante, ¿no?, como eso, ¿no?, rescatarlo y de alguna forma valernos, ¿no?, de los postulados que él formuló, puesto que son como muy, muy actuales también. Sí, pensemos que Wilhelm Reich fue discípulo de Freud. Posteriormente de Wilhelm Reich viene Alexander Lowen, que quizás es el, digamos, el que quien tiene más reconocimiento, ¿no?, pues, dentro de la psicoterapia, con todo lo que es la bioenergética y también pues la cuestión de los caracteres, ¿no?, de los 5 caracteres. También el tema muy importante que es el de los anillos, ¿eh? Los anillos. Totalmente, Sí. totalmente. Yo siento que para los que se vayan uniendo y no conozcan mucho, ¿no?, la figura de Wilhelm Reich, lo vamos a decir así en español, porque Wilhelm Reich o Reich en alemán me cuesta, o sea, que lo intente. Es interesante Sí. porque fue como de alguna forma fue el padre de la psicoterapia aquí en Occidente y un gran Sí, redescubridor sí, del concepto de energía, ¿no? Todo lo que es el ki, el chi, ¿no?, lo trajo hacia aquí. Entonces, creo que es importante porque al final, cuando hablamos, ¿no?, de los anillos y los segmentos corporales, ¿no?, las corazas que él nos trajo, pues son 7. Efectivamente, había una correspondencia con el tema de los chakras.
Me parece interesante porque como siempre estamos tendiendo, ¿no? y tejiendo puentes tú y yo entre Oriente y Occidente, ¿no? Como demostrar que realmente hay una correlación, ¿no? entre los segmentos, ¿no? y el acorazamiento por segmento muscular y los 7 chakras. Entonces, bueno, para empezar así como de entrada, ¿no? que nos ubiquemos que realmente era un hombre muy abierto. Efectivamente fue, ¿no? Bueno, seguidor, sí, estuvo Sí. discípulo de Freud Discípulo de durante Freud, ¿no? El- en la es- sociedad psicoanalítica. esto Es es. decir, que luego al final acabó, ¿no? Alejándose, pero estuvo muchísimos años allí, ¿no? Y es interesante ver porque su propio trabajo también es deconstructivo, o sea, dentro del psicoanálisis, a través de hacer un pensamiento crítico y de construir algunas de las cosas que postulaba Freud en ese momento y que a día de hoy todavía no se han resuelto de alguna forma, hubo como esta no contrateoría, ¿no? Pero hubo esta respuesta. Me parece Sí, interesante porque Nicola Reich realmente es darte cuenta de cómo este proceso deconstructivo, de cómo él llegó, ¿no? Desde esta mirada, desde el psicoanálisis, que él al principio era un sí, ¿no? O sea, sí al sí, 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 a psicoanálisis, todo. Sí, el psicoanálisis no resolvíamos, ¿no? Que uno de los postulados, ¿no? del psicoanálisis de hacer de alguna forma consciente el inconsciente o el síntoma, nos quedábamos allí. O sea, no había un paso más. Para mí Wilhelm Reich supone ese paso más, ¿no? De muchas veces cuando traemos aquí lo de encarnar, ¿no? De corporalizar, había ese paso corporalizar. más, ¿no? Vale, ¿no? Desde la resolución de lo inconsciente como el darse cuenta de alguna forma, ¿no? En el diván, ¿no? Con esta especie de isla, ¿no? En el que se sitúa el psicoanalista, ¿no? Que no había una intervención por parte, además del terapeuta, pues había un tope, ¿no? Y ese era como el primer tope en el que se encontró, ¿no? En sus estudios, como, ostras, no necesariamente se resuelve todo el tema pues, de la neurosis, ¿no? Sí, en esto estaba pensando, pues Freud, recordemos el primer libro. Bueno, antes de este escribió Uber Coca, ¿no? Sobre la coca. Recordemos que Freud inicialmente inició unos estudios respecto, pues, quería dedicarse, digamos, quería descubrir, pues, las funciones biológicas, a través de las funciones biológicas quería descubrir, digamos, todo pues esto, el edificio que él, de alguna forma, pues, quería llegar a este inconsciente, pues esto, biológicamente, etcétera. Hizo unos estudios con animales y luego, pues, pensó que podría ser a través de la coca, la cocaína, que en aquel momento, pues, estaba llegando a Europa, etcétera. Bueno, pero el primer libro, digamos, La histeria, ¿no? En este libro recordemos que Freud habla de 4 casos y en estos 4 casos es como que describe lo que ya posteriormente amplificó en sus libros, en sus teorías, etcétera, ¿no? Que decía pues que, bueno, que la neurosis se forma a partir de, digamos, ¿no? A través de este, o sea, el síntoma, mejor dicho, el síntoma de somático de la neurosis se forma a partir pues, de contenidos inconscientes y como estos contenidos inconscientes, al no ser resueltos o no ser confrontados, pues es como que quedan ahí en un limbo, ¿no? Y Freud lo que hace pues es como conducir a través de las ideas asociativas, que esto lo trajo de Jung, ¿no? Y lo que pretende pues es esto, pues ayudar a la persona a que pueda establecer este puente entre inconsciente y consciente con la tripartición del ego, el ello y el id. No, el id no, perdona, el ego, el ello y el super yo. Esto es. Y bueno, y de aquí pues ya seguiríamos, pues para no alargarme, pero seguiríamos y bueno, van apareciendo pues Oscar Adler por un lado, Jung por otro, Wilhelm Reich, Roberto Assagioli, ¿no? Como que van abriendo pues este campo. Y hoy estamos hablando de Wilhelm Reich, que es, como decías, el padre de la psicoterapia y de una parte súper importante que es corporalizar la terapia, ¿no? O sea, llevar todo Claro. este entramado que tenemos aquí, ¿no? Que es, recordemos el edificio, ¿no? Con el que, o el iceberg, ¿no? Con el que se dibuja el esquema de Freud, ¿no? Es como que de pronto ese iceberg mental, pues es como que lo corporalizamos y a partir de aquí a ver cómo lo expresamos, ¿no? Claro, gran parte de su labor precisamente fue como demostrar, ¿no? O sea, como esa parte cientificista, de alguna forma, empleando un método que pudiera demostrar todos esos postulados. Que cuando Mm, hablábamos, ¿no? de neurosis o de líbido, de pulsiones, había una correlación en el ámbito del somático. Y mm, entonces establecerse cuenta en que al final somos una unidad, ¿no? Somos el impulso unitario
y al final como unidad somos psique, somos soma simultáneamente, que siempre lo remarcamos, ¿no? Que no es que unidad y soma se amalgaman, sino que es una unidad en sí Sí. mismo, ¿no? Y entonces su demostración, ¿no? De intentar como demostrarlo. Me parece muy interesante porque en un momento él hablaba de la democracia sobre el papel. Bueno, también es un pensador, ¿no? Que al final estaba, bueno, no era solo, digamos, desde el No, psicoanálisis, sino el social, económico, que también nos invita un poco a poder repensar las cuestiones, ¿no? Desde este universo amplio que nosotros a veces queremos traer aquí, ¿no? Que creemos o que yo siento que hace falta hoy en día porque pensamos las cosas desde una mirada tan sesgada que perdemos como en el todo, ¿no? Y él era como muy brillante en hacer este pensamiento. Y recuerdo que en algún momento él hablaba de la democracia, ¿no? Y hablaba de la democracia sobre papel, como refiriéndose a que realmente no habíamos podido materializar esa democracia porque al final la democracia significaba ese proceso mediante el cual nos responsabilizábamos claro. colectivamente. Entonces, si nos situamos en ese momento, dices, ostras, pues hoy en día, ¿qué está pasando? Porque volvemos a hablar de lo del tema del papel o lo real, ¿no? Y eso me parece muy interesante, porque cuando muchas veces tú y yo también aludimos a lo real, de alguna forma, ¿no? Al encuentro de lo real, ahí había también abismos, porque su interés era precisamente en poder como materializar todo eso, ¿no? Y desde los Sí, estados sí. políticos, ¿no? En todo. Entonces, me parece como muy fino, ¿no? De realmente, bueno, cómo pensaba, ¿no? Y cómo quería, ¿no? Nos lo quería traer, ¿no? Recordemos Aquí. que estuvo en la cárcel. También estuvo Sí, en la sí. cárcel. De hecho, he leído hace poco, bueno, pues como tenías el directo, ¿no? De que creo que su hija, bueno, aún están, o sea, aparte de que muchísimos escritos se quemaron, o sea, que no han llegado, Sí, aún sí. hay retenidos un montón de información y de teorías que todavía no han digamos, Sí, no han salido a democratizado, la... Claro, claro. no han salido a la luz. Entonces, Claro, bueno, eso me parece interesante. perdona, es que ahora lo estamos repensando o lo estamos trayendo aquí, pero en su momento, estamos hablando de los años 30, por ejemplo, ¿no? O sea, Estamos hizo, hablando que digamos, la función del orgasmo se escribió en el 27, creo que se publicó, ojo, ¿eh? sí, sí, en el 27, que fue un push muy potente, ¿no? Digamos, o sea, ya no solo a nivel conceptual, ¿no? O sea, pero bueno, y también recordemos esto, ¿no? El momento en el que él escribe, en el que él, pues esto, desarrolla sus ideas y cómo, como tú decías, la finura con la que lo hace respecto, pues, el análisis a nivel social, individual, recordemos también, pues, por ejemplo, habla del fascismo, ¿no? Habla de los, bueno, ¿no? O sea, que abre, digamos, un campo muy, muy amplio respecto, pues, a esta responsabilidad a la que aludías tú. La responsabilidad real, no sobre el papel, ¿no? Y Mm. sobre todo la posibilidad de poder responsabilizarnos a nivel colectivo, que creo que eso es importante. Me gustaría empezar un poco antes de empezar en lo que es la función del orgasmo, dicho que no, pues un poquito en el contexto, ¿no? Sí, Que también diferenció, podemos hablar un poquito del tema de lo que es la salud, ¿no? También, porque dentro de lo que es la función del orgasmo, bueno, pues tenía una función también de movimiento de salud, ¿no? Y también era muy importante en el sentido de cuando él postuló que toda la actitud hostil hacia lo vivo, claro, no tiene un componente natural biológico, sino que la hostilidad hacia lo vivo, hacia el placer, hacia el gozo del placer, entendía la salud no solo como en términos de ausencia de enfermedad, sino que además no significaba solo eso, sino que teníamos que tener como una especie de espontaneidad hacia el gozo, hacia el placer. Eso era el concepto de salud. Me parece interesante como tenerlo como en el mapa, ¿no? Porque al final sí, el orgasmo representa también como un culmen, ¿no? sí, De lo que es la salud. Entonces, esa hostilidad, ¿no? Que teníamos o que tenemos, ¿no? Hacia lo vivo, hacia lo placentero, hacia lo gozo, pues esa primera diferenciación, ¿no? Entre lo que es la natura y la cultura, ¿no? Y que entonces empezamos ahí, ¿no? Cómo unificamos, ¿no? Lo natural y biológico con lo cultural, ¿no? Y entonces hay la gran sí, diferenciación, ¿no? Que al final, cómo ejercía nuestra cultura, cómo ejerce nuestra cultura, sistema económico, esa sí, sí, contraposición, posición, ¿no? sí, sí, Con ese movimiento instintivo natural hacia el placer y hacia el gozo, ¿no? Me parece interesante porque antes del desarrollo patriarcal, por ejemplo, pues no había tanto ese problema no, hacia el no, gozo. Entonces, lo digo porque para lo visionario de ese momento, ¿no? Como hemos sí, contextualizado. sí, sí, Entonces, en ese momento, él empezó a hacer sus estudios, ¿no? Desde el psicoanálisis y demás, y que había como, no conferencias, pero bueno, como seminarios de sí, sexología, él siempre estuvo, ¿no? Ahí en los seminarios, entonces empezó a dilucidar, ¿no? Entre
qué quería decir orgasmo, ¿no? Y la fórmula del orgasmo y qué quería decir potencia orgástica. Creo que es interesante porque a día de hoy pocos terapeutas mucho. también trabajan con esos términos y es importante como recuperarlo porque Recuperar. desde la sexualidad, cuando hablamos de orgasmo, o sea, cuando hablamos de potencia, por ejemplo, nos referimos solo a por ejemplo, si en el caso del hombre es potente o impotente, ¿no? A nivel de erección, no erección y demás, y a nivel de orgasmo. Y entonces, claro, él ya iba un paso más allá. Sí, Entonces, como función del orgasmo, o sea, como a fórmula del orgasmo, ¿no? Lo que era ¿cómo le decía él? La tensión mecánica, ¿no? La carga sí. bioeléctrica, descarga Bien, bioeléctrica, relajación mecánica. Interesante también porque él añadió todo el tema de lo bioeléctrico, de la sí, energía, que somos cuerpos bioeléctricos. Imaginemos en ese momento la introducción, ¿no? De que ya no solo sí. era como algo, lo que decimos, ¿no? Algo psíquico y tal, sino que realmente estamos cargados de energía bioeléctrica. Sí, Entonces, ¿qué sí. pasaba? Que se habían demostrado casos, y animo a leerlos porque él hace como va como exponiendo casos, ¿no? De personas que teniendo un orgasmo no tenían, digamos, la descarga La descarga. bioeléctrica Ujú. suficiente plus la relajación mecánica posterior que Mm, produce justamente el tener sano la sí. potencia orgástica. Entonces es muy interesante eso, porque entonces se dieron cuenta que a pesar de tener orgasmos o que fueran potentes, continúa existiendo todo el tema de la neurosis porque justamente no había esa descarga plena, que Claro. la descarga Ujú. más él añadió que era nuestra capacidad como para la Sí, entrega, como al abandonarnos al libre fluir, esa capacidad del abandono o recuperar esa capacidad natural del amar para poder amar. Claro, a mí esto me ujú. parece muy actual. Revolucionario, muy actual y muy revolucionario, ¿no? Sí, me Sí, vienen dos cosas, bueno, o tres, ¿no? Estaba pensando, por un lado, Freud a final de su época habla de Eros y Thanatos, ¿no? Y hace esta distinción, recordemos, Eros como principio de amor y Thanatos como principio de muerte. Y de alguna forma, pues, Wilhelm Reich, no cogiendo, o sea, anticipándose a Freud, recordemos que Freud, si no recuerdo mal, murió por el año 38, bueno, no recuerdo ahora exactamente el año, pero bueno, Reich se anticipa. Esto por un lado. Por otro lado, también estaba pensando en Abraham Maslow, ¿no? Con las experiencias cumbre de las que habla, ¿no? La pirámide de Maslow, etcétera. Y luego también me venía, con esto que decías, ¿no? Pues me venía también mmm, sí, ¿no? O sea, como el sentido este de poder empoderarnos. Hoy hablamos de empoderarnos, ¿no? De recuperar la conexión con el cuerpo, recuperar toda esta potencia orgiástica, perdón, orgásmica, no toda esta potencia orgásmica, no necesariamente, y esto pues en terapia lo podemos ver, no necesariamente remite constantemente hacia la sexualidad como acto, ¿no? Y esto es muy importante, ¿no? Porque el acto en sí que, o sea, evidentemente, pues yo qué sé, pues podemos hablar de placer, bueno, placer o displacer, ¿eh? Porque aquí también sería otro, ¿no? Un paréntesis bueno, el importante. postuló de la angustia del placer, que sería otro Vale, tema, claro. claro, ¿no? Mm, Pero la importancia de esto, ¿no? De poder habitar el cuerpo, de poder empoderar el cuerpo y, por lo tanto, poder toda esta potencia, pues en la vida, ¿no? En nuestra vida en general, pues poderla expresar libremente y como, pues, porque al final la carga bioeléctrica, la descarga y el volver, digamos, ¿no? El volver a cerrar el círculo es algo que está aconteciendo constantemente en nuestra vida. Y esto yo creo que es claro. importante de señalar, ¿no? Claro, porque de alguna forma él amplió y no redució a la potencia orgástica al concepto de genitalidad. O sea, digamos, por eso Exacto. quería añadir que era muy importante que al final había la descarga de lo que era el momento, ¿no? O sea, lo que es la descarga de la energía sexual a través de la biodescarga eléctrica, pero que era como la capacidad de poder abandonarnos al libre fluir. Y ahí está el tema, que no nos reducíamos a lo genital. Y ahí hacemos lo hilamos un poquito con lo que decíamos del orgasmo, que se puede tener un orgasmo y no poder descargar de esta potencia orgástica. Y el problema residía un poco, o la base que él postulaba, de que al final las sociedades neuróticas, ¿no? O bueno, porque es sociedad y es individuo, es todo. Claro. Al final tenía que ver con esta potencia orgástica. Entonces me parece interesante recuperarlo, precisamente porque en muchas teorías sexuales posteriores
no se hace tanto hincapié a esto, ¿no? Es como, vale, pues vamos a facilitar que se tenga un orgasmo, se habla mucho ahora de orgasmos, tanto en hombres como mujeres, pero no se habla de esto que estamos hablando, de esta descarga, que al Ujú. final se puede un orgasmo que casi no tienes placer o que venga seguido de sensaciones displacenteras después, que también pasa, que lo vemos en Claro, casos en terapia, o sea, puedes tener un claro, orgasmo, pero después, acto seguido, tiene una sensación de displacer. claro. Entonces, para poder liberar todo esto, él, a través del estudio, ¿no? De cómo funcionaba todo, ¿no? De la sexualidad, empezó a entroncar, ¿no? Al muy poquito, ¿no? Años 27, si no me acuerdo mal, y luego 33 lo del análisis del carácter, Ujú. porque empezó Bueno, a sí. darse cuenta que esas estructuras neuróticas, de alguna forma, se estructuraban de una determinada manera, y a eso le empezó a llamar estructuras caracterológicas, y de ahí que empezó a enlazar con la estructura del carácter. Y entonces, ¿cómo podía ser que determinadas estructuras caracterológicas tenían, ¿no? Estaban como Sí. sujetadas en sí mismo por la propia neurosis? Entonces, me Ujú. parece interesante porque era como la idea de que a la idea a la psique y a la idea, al proceso psíquico, había una Ujú. energía que venía también producida por el soma. Ujú. Ujú. Entonces, claro, Sí. desde ahí no nos podemos no desligar de la actualidad de muchas miradas, ¿no? O por qué otras miradas no funcionan Ujú. en Sí, la sí. práctica. Ujú. Sí, es súper interesante cómo es bidireccional, ¿no? O sea, tanto de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo, ¿no? Si te parece, Sí, hacemos hincapié un momento para quien nos esté escuchando ahora o posteriormente, hacemos hincapié en las cinco corazas, bueno, los cinco caracteres, digamos, y con sus corazas, y luego pues, quizá también podríamos hacer un apunte pues respecto a los 7 segmentos, si te parece, sí, ¿vale? haz tú los corajes, yo hago los segmentos, si quieres. Vale, ok, pues bueno, sí, bueno, Vergenbrecht, pues nada, pues hablaba antes de Lowen. Lowen es quien, y también de Pierracos, me dejé antes de John Pierracos, también muy importante. Bueno, pues en la psicoterapia corporal o bioenergética, pues se trabaja pues esto en base a 5 caracteres, 5 miradas o 5 formas, digamos, de estar en el mundo, para decirlo así, de habitar el cuerpo, que sería por un lado el rígido, la estructura rígida, la estructura oral, la estructura psicopática, la esquizoide y me dejo una que es eso, y la masoquista, ¿no? Y en función de estas 5 corazas o de de estos 5 caracteres, pues entonces se desarrollan una serie de defensas, de mecanismos defensivos para poder evitar entrar en contacto con el dolor. Sí, gracias. Ahora nos dicen masoquista, gracias. Para evitar entrar en contacto con el dolor y por lo tanto mantener, pues digamos, pues sobrevivir en base pues a lo aprendido incluso diríamos antes de lo cognitivo, o sea, propiamente, o sea, de lo verbal, ¿no? En un momento, en un estadio preverbal, es como que desarrollamos el niño o el infante, pues desarrolla una serie de mecanismos, de estrategias, y a partir de las cuales, pues esto va desarrollando a lo largo de su vida, pues esta forma de estar en el mundo, ¿no? Mm, Y él hablaba, pues, por lo tanto, de cómo deshacer, cómo desarticular estas estrategias para poder entrar en el núcleo del conflicto originario y poder restablecer el puente o restablecer la salud, digamos como queramos, para poder vivir una vida plena. sí, me parece interesante porque también estamos dando como el giro, ¿no? Desde un trabajo tanto, o sea, digamos, dejar de trabajar tanto el refuerzo del yo para empezar a trabajar con el tema defensivo de las resistencias. O sea, fue, bueno, ¿no? Ahí empezó también porque cuando hablamos de corazas, ¿no? Estamos hablando de análisis, o sea, de análisis de resistencias, ¿no? También, bueno, todo el tema de la transferencia negativa que también puso sobre la mesa, Total. por eso te digo, es muy actual. Entonces, en esas corazas, ¿no? De alguna forma el equilibrio neurótico se mantiene a través de esas corazas. Y entonces, de alguna Mm. forma, para poder restablecer la salud, como has dicho, tenemos que trabajar esas corazas que las dividió en los 7 segmentos que tienen que ver con los chakras, ¿no? Que en ese sentido sería segmento ocular, segmento oral, Mm. segmento cervical, Mm. torácico, Gracias. diafragmático, abdominal y pélvico. Y Pélvico. entonces ahí también la correlación, ¿no? Me parece como importantísimo todo esto, porque el trabajo con las resistencias, de alguna forma, él se dio cuenta, ¿no? Que trabajando con la resistencia
automáticamente el liberar a nivel del tono muscular, ¿no? Y todo lo que implica, porque en cada segmento hay unos músculos, ¿no? Para que la gente, ¿no? Entonces están en tensión, ¿no? La codificación bueno, en la expresión de las emociones actúan también un tono muscular, porque es lo que decíamos, es todo al mismo tiempo. Entonces, dime, que igual yo me No, arranco no, me encanta. Bueno, ya lo dije, es un placer siempre hablar contigo, me encanta. No, y estaba pensando cómo estos segmentos musculares funcionan por movimiento peristáltico, ¿no? Es decir, de cierre y de apertura, de cierre y de apertura, ¿no? Y a la partir de... contracción y expansión, ¿no? Y que de alguna forma, es interesante porque él se dio cuenta que en el momento que trabajamos desde las defensas y las resistencias, aflojar de alguna forma, disminuir o trabajar esas rigideces, automáticamente había una liberación, Claro. ¿no? De lo que era el contenido de la psique. Entonces, claro, eso era también es como muy revolucionario, ¿no? Porque Muy, de muy, alguna forma la propia resistencia, la propia coraza, digamos, también contenida en sí mismo, digamos, la idea represiva o la idea represiva que se había estado reprimiendo entonces volvemos a lo mismo, ¿no? De lo de la bidireccionalidad. Entonces, claro. Con la compensación, ¿no? A partir de aquí se establece la compensación, una compensación que es inconsciente, precisamente por estos son mecanismos de defensa, etcétera, que se establece pues en la medida en que yo reprimo por un lado o en un segmento, abro por otro lado, ¿no? Entonces, a partir de aquí se establece todo el análisis del carácter del que hablábamos, ¿no? claro, y que, el equilibrio, y que realmente el equilibrio neurótico se mantenía en esa coraza, entonces se daba cuenta que en la medida que soltábamos un poco el método del psicoanálisis, digamos, ¿no? de estar, ¿no? De alguna forma intentando a través de la asociación libre, a través de los sueños, no sé cómo explicarlo, ¿no? ¿Cómo te iba a decir? Que ahora me he ido un poco. Sí, no, no, sí, a través, digamos, de todo lo concepto. Él se dio cuenta, vale, sí, que era imprescindible trabajar sobre o sea, sobre el propio mecanismo defensivo y que a medida que nos acercábamos al núcleo defensivo caracterológico, el paciente toca con un tema de hostilidad hacia la terapia o hacia el terapeuta. Y es súper importante porque me parece que hoy en día, y eso haría una correlación que no sé si la tiene o no, pero con el tema de las redes, o sea, un poco con lo que acaba viniendo, ¿no? Que hay un Sí. punto que no se habla tanto del tema de lo defensivo de las resistencias, o sea, de que el trabajo de las resistencias era previo, o sea, porque justamente era eso lo que podía de alguna forma aflojar y liberar el contenido. Entonces, me parece súper importante porque cuando trabajas en lo real, ¿no? Cuando tienes los clientes o ¿no? En la experiencia de lo real, te das cuenta que obviamente en el trabajo de lo defensivo aparece efectivamente, como decía Wilhelm Reich, la hostilidad hacia el Hostilidad. terapeuta, ¿no? Sí. Y que esto es necesario que pase, que eso es necesario que pase, ¿no? Sí. Pero de alguna forma, en la creación de las corazas, ¿no? También se dio cuenta que, vale, es defensivo lo que hablamos, ¿no? Nos estamos protegiendo, o sea, que cumple una función, ¿no? De alguna forma contener ese material, Claro, pero claro, al mismo tiempo que cerramos, también estamos cerrando nuestra capacidad natural para el amor y para el placer. claro. Entonces, de alguna forma, y eso también lo hemos traído muchas veces tú y yo, ¿no? Que la capacidad de poder trabajar o sostener lo displacentero o lo hostil es correlativamente importante, o sea, hace correlación con nuestra capacidad de poder sostener o habitar lo placentero y la felicidad. Y ahí él ya estaba asentando las bases, porque de alguna forma no es que me acorazo y solo me acorazo para lo que inconscientemente no quiero sentir, sino es que me acorazo completamente y ahí disminuyo mi capacidad de placer ¿no? y de goce, y eso también está repercutiendo, ¿no? A todo lo que es la energía libidinosa, lo sexual, y eso vuelve otra vez a lo que es, ¿no? La creación de caracteres neuróticos. Y así, Neuróticos, ¿no? Para claro. Sí. me he explicado, pero Sí, 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 sí. Sí, estaba pensando en Fritz Perls, en su libro, bueno, en el ciclo de la experiencia. Fritz Perls, para quien no lo conozca, ahora me sale el pionero, bueno, digamos, el que postuló pues, todo lo que es la terapia gestáltica, etcétera, y hablaba del ciclo de la experiencia, ¿no? Y de aquí, pues, podríamos hacer un paralelismo, y me tal acordaba cual. de su primer libro, Yo, hambre y agresión, y que, bueno, y hablaba, pues, también a nivel colectivo, pues, con estas ideas también así muy revolucionarias. Y luego también pensaba en Anna Freud, en la hija de Freud, que también habló de los mecanismos de defensa. Es decir,
que por varias bandas, ¿no? Se estaban estableciendo, bueno, se estaban como correlacionando una serie de ítems que en este caso estamos hablando de Wilhelm Reich y de la bioenergética, pero que tenían como... Y luego también pensaba lo que sería interesante hacer, pues, la correspondencia con los chakras, como con los segmentos para poderlo enmarcar y que la gente también pueda, pues esto, tener una idea más clara, ¿no? Si quieres lo Dale. haces tú, ¿sí? No, 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 yo te digo segmento y tu chakra. Venga, ¿Te va. parece? Sí, Como quieras, ¿eh? Vale, sí. el segmento ocular estaría correspondido al... Sí, al séptimo sería, Ujú, bueno, sería pues entonces Ajna Chakra o Sahasrara Chakra, ¿vale? O sea, sexto, séptimo, y sería, por lo ujú. tanto, correspondencia con, así muy rápido, pues con el elemento la luz, sería Ajna Chakra, sería la luz, sería, digamos, el concepto de no espacio, no tiempo, para decirlo así, y Sahasrara Chakra, que sería la fontanilla, no me sale en castellano ahora, la coronilla, eso, la coronilla, que la traducción que se hace es el pétalo de perdón, la flor de los 1000 pétalos, como indicando pues la infinitud, ¿no? Para decirlo así. Vale. Segmento oral, ¿no? Ocular, oral, vamos bajando. Sí, el oral sería pues correspondiente con el quinto chakra, que sería Vishuddha Chakra y sería todo lo que es la expresión, ¿no? También la parte cervical, ¿no? También tan importante, ¿no? Como también el cierre, ¿no? Ante una situación de miedo o de falta de, digamos, de capacidad, ¿no? De poder... Porque esto es importante, eso no lo hemos dicho, ¿no? Recordemos que en el mundo natural hay básicamente dos actitudes o dos resoluciones ante un conflicto, que es la huida o la lucha, ¿no? Y en nuestro caso Ujú, tenemos la tercera, que es el congelamiento, ¿no? Entonces, ujú, es como que ujú. podemos ahí como congelar la expresión, ¿no? Vale, segmento cervical correspondería entonces, Dani. Ah, pues bueno, sí, podría. El quinto también, ¿no? También, ¿no? Yo Sí, estaba pondría yo. mm, en la oralidad. Luego había el segmento torácico, mm. Anahata Chakra sería el cuarto, en la zona eh, segmento diafragmático, diafragmático, Manipura Chakra, correspondiente con las costillas flotantes, con esta zona. mm. el segmento abdominal, Sí, el segmento abdominal sería Asvadhisthana Chakra, que es el segundo, correspondiente con el elemento agua, con la sexualidad propiamente. El símbolo es el yin y el yang, como, mm, bueno, eh, mm, y el segmento pélvico para el pélvico, escritor que que nos sería, escucha. sería Muladhara Chakra, que sería el primer chakra, correspondiente al elemento tierra, con el Vale, arraigo. una vez más lo de la correlación, ¿no? Mm, Importante. A mí me parece también interesante cómo paso también de la experiencia de eso, de querer vivir una vez más, ¿no? Lo que decimos, ¿no? No es lo mismo hablar del odio que tengo a mi madre a sentir el odio que tengo a mi madre. Y ujú, él hacía hincapié en eso, ¿no? Que la sanación también pasaba por el poder sentirlo, poder ujú. corporalizarlo, que eso lo hemos dicho muchísimas veces, ¿no? Y que de alguna forma el psicoanálisis, vivir los impulsos, digamos, desde el psicoanálisis era contraproducente, porque durante muchísimos periodos de terapia psicoanalítica precisamente lo que postulaban es tener una abstenencia sexual, por ejemplo, ¿no? Y él Mm. dijo, no, no, se tiene que vivir, ¿no? Porque de alguna forma él decía, ¿no? Que en los procesos psíquicos siempre hay una significación, siempre hay una interpretación, pero que en el Claro. ámbito de lo fisiológico no hay significado, ¿no? Como que solo, Mm, solo hay moviente. Y me parece claro. súper fino también eso, ¿no? Como Ujú. desde la fisiología no estamos, o sea, no entramos en el campo, ¿no? De lo No, interpretativo, ¿no? Que claro. simplemente lo vivimos. Y creo que es Vivimos, claro. importante porque la sexualidad es, muchas veces nos encontramos con eso, ¿no? Claro, vivir una sexualidad plena es poderla vivir. No es pensar que ahora Mm. estoy en un acto sexual, porque estamos generando también un tipo de cultura, ¿no? Que de alguna forma con ese desplazamiento, ¿no? Entre lo, ¿no? Lo ¿Lo orgánico y lo real? mental, Sí, 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 sí. parece como que hay mucha dificultad en poder vivirnos desde el cuerpo y habitarnos una sexualidad en el momento desde el cuerpo sin que haya como esta separación, ¿no? Porque a mí me ha llegado a veces, ¿no? Es como, hay dificultad de estar en el cuerpo y es como que tengo la imagen o pienso que estoy, ¿no? Teniendo la relación, ¿no? Entonces, como que
Me pareció interesante eso también, ¿no? Fíjate, Como que fíjate, fíjate con esto que estás diciendo, y antes has hecho mención, ¿no? Con todo el tema de las redes sociales, con todo lo proyectivo, ¿no? Que estamos desarrollando también como sociedad, ¿no? A través de una foto, a través de una imagen, a través de algo que creemos que es real, ¿no? Pero que, pues yo qué sé, pues es que luego en la realidad, o sea, en la dimensión, digamos, 3D, ¿no? De la que tanto se habla, pues es cuando te das cuenta, ¿no? Que ese sentir, ¿no? Con ese cuerpo, con ese fluir, ¿no? El fluir, pues, del biorritmo, el fluir de la mirada, el fluir del gesto, etcétera, ¿no? Y cómo se establece, pues, digamos, una realidad presente, o sea, ¿no? Absolutamente presente. Y en cambio todo lo que es la proyección a través de la imagen o a través del porno o etcétera, ¿no? O sea, cómo desplazamos todo lo que es lo real y lo sensitivo a través de, pues, no sé, de una entelequia, de algo que creemos, de una abstracción pura y dura, ¿no? Y cómo a partir de aquí fíjate, se... tal cual, fíjate que estamos también dando vueltas y en base estamos hablando de que estamos generando sociedades, ¿no? Cada vez más neuróticas y justamente es eso. O sea, estamos promoviendo, ¿no? Unos movimientos que aparentemente, ¿no? Son, pues, eso, ¿no? Muy neuróticos, ¿no? Y que al final, pues, en las redes, por ejemplo, pues eso, lo que volvemos a lo mismo, ¿no? Se habla muy poquito del trabajo de la resistencia, Ah, poquísimo. sí. O sea, no se habla nada, que precisamente es lo que podría, ¿no? Liberar en la sexualidad. No se habla de todo el trabajo, digamos, holístico que, o sea, que comporta poder liberar, porque al final si esta energía está contenida, ¿no? Y estamos usando los segmentos al final corporales, para poder realmente liberar, ya hemos dicho, ¿no? Que no solo desde la genitalidad, sino desde este dejarnos, ¿no? Desde este poder, ¿no? Permitirnos, ¿no? Entregarnos, un momento de entrega. Necesitamos Total. trabajar con todo el tema, con todos los segmentos. Claro, a mí, desde la psicología, propuestas psicológicas en las que la mirada sea solo la genitalidad o el orgasmo, cuando no hay esta mirada holística de todo el Sí, cuerpo, sí. bueno, es que, ¿no? ¿Qué tendrá que ver? Pues el segmento diafragmático. Pues es que, a ver, el carácter neurótico justamente tiene una rigidez muy fuerte en el diafragma. Y estamos relacionando todo el rato el tema de la neurosis de la sexualidad, que de esto va este directo. Entonces, claro que tiene que ver el trabajo diafragmático, ¿no? O el plexo solar sería. Quiero decir, que, Sí, que no están separados, pero ¿por qué no se habla, ¿no? De esto una vez más, ¿no? Entonces, claro, me parece como que estamos otra vez, bueno, lo que siempre decimos, ¿no? Como repitiendo como unos, como, bueno, ¿no? Como, no sí, sí, vamos como a la raíz del a hueso, la ¿no? raíz. Ahora, pues bueno, hacemos talleres de orgasmo, pero claro, nos olvidamos de todo lo que estamos hablando, que conllevaría, ¿no? Realmente una descarga real, ¿no? Real, claro. Entonces, Sí, claro, seguimos, ¿no? sí, Situando, ¿no? fijémonos también cómo hoy que se hacen, pues esto, ¿no? Talleres tántricos y se habla tanto de tantra y tal, que lo dejo ir ahora ya aquí para que nos escuche, que el tantra no va de sexo, ¿eh? O sea, no voy a hablar ahora ampliamente, pero la gente asocia tantra con sexo y no es este el tema. Pero sí que lo traigo en este directo para hacer referencia a cómo el Tantra, que se hacen tantos talleres, etcétera, dice una cosa que me parece súper adecuada con lo que estás diciendo, ¿no? Que dice, el mismo suelo que te hace caer es el mismo que te hace levantar, ¿no? Y entonces es como que queremos pasar de haber caído a ya estar, digamos, en la cumbre, ¿no? Entonces es como todo este proceso, ¿no? Y con esto de las redes, ¿no? O sea, parece como me caí, Sí, pero ya, o sea, tranquilos, que estoy todo, o sea, todo está bien, ¿no? Y ya con la dirección hacia la luz, ¿no? O sea, o ya soy luz directamente, ¿no? Y dices, claro, bueno, y todo ese proceso de tántrico, ¿no? Que justamente Tantra, dicho así muy rápidamente, es un proceso transformativo muy completo y muy profundo, ¿no? Pues todo ese proceso es como que te lo has saltado, ¿no? O sea, ¿dónde está tu sombra? ¿Dónde está toda la integración que conlleva que justamente pues esto, ¿no? O sea, la función del orgasmo, fijémonos que no está hablando o sea, del orgásmico propiamente o únicamente genital, ¿no? Sino que está no, abriendo... no, claro. De hecho, cómo se contradice, por eso te digo que me parece importante, porque, y yo lo voy a remarcar mucho en el directo de hoy, porque no he visto en las redes y en pocos sitios que hagan la diferenciación entre orgasmo y potencia orgástica de lo que estamos hablando, ¿no? Y que al final para Rach el placer tenía un componente motriz y tenía un componente sensorial. A ningún caso Sensorial, estamos sí. hablando de sexualidad.
¿Me explico? Entonces creo que es Total. importante porque una vez más, ¿no? Y también lo que siempre traemos, ¿no? Y entonces, de cómo podemos repensar las cosas dentro del marco sociocultural y económico en el que estamos viviendo. Creo que en las Mm. redes hace falta esa mirada también, no lo veo por ningún lado. Al final, ahora me va a poner quizá en entreno pantagoso, no lo sé, pero también me viene, ¿no? que pensar cuando estamos, bueno, hay mucho, ¿no? El tema de la monogamia, no monogamia. Ujú. Ah, sí. Ujú. Creo que todo el mundo converge es a culpar a la religión. Es Ujú. otro tema directo que quizás sería interesante Ujú. hacer, ¿no? Ujú. Porque entendemos, o sea, estamos entendiendo lo que significa la religión desde la tradición. Bueno, ¿no? Todo, entonces culpamos desde allí, ¿no? La culpa que aparece por allí, ¿no? Y bueno, no sé, me parece como eso, ¿cómo podemos estar pensando monogamia, no monogamia, si no pensamos desde un marco de una sociedad de consumo en el que también la no monogamia puede ser un consumo de cuerpo, o sea, Total. para amplificar y poner mirada crítica, o sea, que yo no estoy, ya creo que la gente No, no, que no. nos va a seguir sabe que precisamente tú y yo no soy de ningún bando, yo apuesto por una mirada integrativa abierta a expandir y todo lo que sea apertura, ¿no? Pero me parece interesante porque cuando hablamos y articulamos estos discursos no estamos Claro, hablando del tipo de sociedad en el que estamos y lo ato porque al final Wittgenstein tenía muy claro cómo se creaban las sociedades fascistas y tenía muy claro que esta total. represión Ah, de lo sexual generaba pues no solo lo neurótico, sino vamos a hablar lo sumiso. lo O sea, que sumiso, generaba claro. sociedades sumisas en las que al final el tema de autoritarismo también pasaba por esa represión sexual. Pero claro, es que ahora también está respondiendo, también estamos respondiendo ahora a una sociedad posmoderna, consumista, y aún así no vemos esas reflexiones en las redes y en pocos sitios fuera, ¿no? Pero ya tenemos que ir a buscarlos, ¿no? Nosotros vamos a buscar esas reflexiones. Claro. Me parece como raro, ¿no? Porque es como, ¿cómo pueden plantear temas sin pensar en marco sociocultural, económico, ¿no? Al Y con final él esto, estableció teorías del proletariado también, o sea, luego lo estoy mirando, ¿no? Que hizo también como para la sociedad proletaria, bueno, para el proletariado, para el trabajador. Y es que es sí, normal, sí, o sea, una sociedad capitalista y esto haría, ¿no? En las que solo estamos abocados al producir, a la producción, a levantarnos a las 7 de la mañana. Eso también tiene que ver con nuestra sexualidad, eso también responde a un marco, pero es que en realidad en las redes solo ves orgasmo, no orgasmo, modelos relacionales, pero no en la profundidad de lo que estamos, ¿no? De política, porque la apuesta sería, podemos realmente hacer apuestas reales, profundas, sobre un sí, cambio socioeconómico. O sea, no estamos generando sociedades de salud, por mucho que ahora nos estemos cuestionando, sí, sí, pues, si el matrimonio funciona o no, y para acabar, y te dejo, pero cuando arranco, pero sí, hay un sí, momentito que Reich dice, y simplemente otra mirada crítica, pero dice que las personas, ¿no? O sea, que había visto en los pacientes, ¿no? Que tenían realmente una satisfacción de la potencia orgástica, que era muy difícil, porque estamos hablando de ese trabajo, de todas las, ¿no? Tendían hacia relaciones monógamas. Y eso me parece muy interesante. Invito a las personas que abogan quizás por otra mirada, simplemente para tener un contraejemplo, porque él se dio cuenta que podríamos pensar, ¿no? Que no, y entonces él se da cuenta que había individuos que la tendencia compulsiva, y por eso digo el consumo de cuerpos, tenía que ver con la insatisfacción de esa potencia orgástica, porque la persona que podía satisfacerse a nivel de potencia orgástica tendía hacia una monogamia, de alguna forma, o sea, como no sí, una sí, sí, pareja horas, pero que de alguna forma pequeñas monogamias, y eso tenía que ver con ese tipo de funcionalidad. Me parece interesantísimo, porque este hombre, repetimos, es que hace un montón de años que estaba escribiendo esas cosas, ¿no? Sobre marcos de ejemplos reales, que los sí, puedes ir sí, sí. siguiendo, ¿no? Y me digo, ostras, no, pues da que pensar. Que podría, o sea, aplicar esta mirada, por ejemplo, nuevas teorías que ahora dice, ¿no? Que si, yo no lo sé, o sea, al final, pero es curioso, ¿no? Porque él lo vio en consulta. O sea, personas que tenían una compulsividad y que alguna cara, ¿no? Que podríamos ponerlo bajo la teoría o la mirada que tú quieras, la verdad es que no, entonces no había ningún tipo de compulsividad, o sea, había una monogamia. Entonces, bueno, me parece interesante decir, ostras, pues el estudios clínicos a veces apuntan hacia otros movimientos. Entonces, quizás hay movimientos que responden justamente al marco socioeconómico que estamos viviendo. Claro, yo no sé si es que estamos despertando o al final, una vez más, el capitalismo, ¿no? Despiadado, se apodera de todo y venga que seguimos repitiendo, ¿no? Todo sin realmente ir a lo profundo, ¿no? Mm. Me encanta, escucharte la música
Cuando arrancas es como, ¿no? Y pones la directa. Bueno, es que me pareció muy curioso, ¿sabes, Dani? Porque Sí, sí, no, y no me tan, y acordaba tan. de ejemplos tan claros, Mm, o de contraejemplos tan claros, ¿no? Porque entonces se claro. supone, creo que hablamos de lo real, ¿no? Se supone que ahora, pues con toda esta liberación, ¿no? Con repensar de las cosas, pues estaríamos apostando por sociedades que apuntan más hacia la salud, pero en lo real no parece en lo real que estamos apuntando a más salud. No lo sé, pero hay muchísimos casos, ¿no? Los suicidios del niño, yo siempre lo digo, temas que además no se visualizan en las redes, Mm, pero, sí, ¿no? sí. O sea, no sé, hay una distancia entre la red, ¿no? Entre lo que vemos y, Sí, y lo que, sí. y lo que nos encontramos en consulta. Hay una gran Mm, distancia, la verdad, y sí, no parece sí. que en un momento en el que el marco, digamos, de la monogamia se está quebrando, ¿no? Porque entendemos estos que Ujú, responden, ¿no? A la institución del matrimonio, ¿no? ujú. Bueno, ¿no? Como residuo del sistema patriarcal, pero realmente estamos creando movimientos vinculares de más salud, estamos creando una sexualidad que apuntaba, ¿no? Como la que hablamos, ¿no? Con más goce, más placer. No lo sé, Ujú. no lo sé porque no lo Está podemos pensar como hechos aislados y parece que todo lo pensamos como pequeñitas islas, ¿no? Como el como en titular. pequeñitas islas, ¿no? Ujú. Total. ¿Y Sí. tú qué piensas? Pero Estaba pensando, bueno, te estaba escuchando básicamente y dejándome empapar, ¿no? Por lo que ibas diciendo y, bueno, lo lúcido, ¿no? La lucidez, ¿no? Con la que transmites tú y transmitía Wilhelm Reich, que me parece, pues como hemos dicho antes, pues muy actual y muy necesario, ¿no? También. mm, También en esto yo creo que sería bueno también hablar como, ¿no? O sea, de alguna forma hilando con lo que estabas diciendo, estaba pensando en toda la cuestión del patriarcado, ¿no? También, y cómo a partir del patriarcado y toda la situación actual, ¿no? Que, que de alguna forma, pues, al deconstruir, ¿no? Pues ideas muy locas, ¿no? Que son muchos siglos de ideas muy locas y que es súper necesario hacer este replanteamiento y a la vez una resignificación de lo real, ¿no? Para intentar, pues esto, para que los vínculos sean sanos, sean fuertes, sean reales y por lo tanto sean saludables, ¿no? Y estaba pensando cómo a la vez también el hecho de repensar el patriarcado y la sociedad en sí, cómo siguiendo pues lo que postulaba Wilhelm Reich, estaba pensando que también es una mirada muy feminista, muy femenina, ¿no? Muy desde la escucha y cómo estaba pensando, ¿no? Al introducir todo el tema de la monogamia, poligamia, etcétera, cómo de alguna forma y hasta qué punto, y esto pues, bueno, es un debate muy amplio, hasta qué punto este consumo de cuerpos del que hablabas no deja de ser un movimiento también habilitado por el mismo patriarcado, o sea, por el mismo consumismo que nos lleva pues a querer, digamos, conquistar o querer llevar pues esa necesidad de satisfacción, de deseo, llevarlo a un grado de dispersión o de consumo, vamos, consumo loco, para decirlo así, y hasta qué punto tal. no somos irresponsables o no somos conscientes, ¿no? Y con esto, evidentemente, que tú y yo sabemos de dónde venimos y digamos cómo pensamos o bajo qué paradigma, no estamos diciendo para nada que estemos en No, no, contra o a favor, simplemente estamos como intentando plantear, ¿no? Abrir la mirada, decir, bueno, todo lo que conlleva el patriarcado, ¿no? Todo lo que ha conllevado el patriarcado y que nos estamos replanteando hasta qué punto pues no nos está llevando hacia el otro polo y nos está llevando hacia una mirada pues demasiado no diré liberal, sino libertina, ¿no? O sea, en un punto, pues, bueno. totalmente. Me hace gracia que hagas esto porque realmente sí, Wilhelm Reich postulaba por un retorno a sociedades matriarcales, así que el principio, o sea, que Mm, algo de ahí ya había postulado, ¿no? O sea, que es como la lógica, ¿no? Y al final, como tú bien dices, ni tú ni yo estamos aquí diciendo una cosa o la otra, simplemente podamos hacer realmente el ejercicio real de ujú, empezar a hacer, pues como decía Wilhelm Reich, no sobre el papel,
sobre el claro. real, o sea, de pensar las cosas que está pasando. Claro, a mí cuando se plantean muchísimas temas, ¿no? Debates en las que no hay esa mirada crítica hacia el tipo de sociedad que estamos, o sea, como si estuviéramos aislados, como si nuestra sexualidad, como si esta respuesta de monogamia o no monogamia no estuviera respondiendo, si estas aplicaciones no estuvieran respondiendo a un determinado tipo de cultura de consumo a la que Claro, estamos. claro, Entonces, me claro. parece o sea, que para mí, según qué aplicaciones, no se está poniendo en juego si monogamia o no. Está respondiendo simplemente al orden capitalista y ahora consumimos esto y no de alguna forma, ¿no? Y Me entonces como estaba que no... viniendo, perdona que te corte, me estaba viniendo el libro de Nacidas para el Placer de Mireia Darder, Sí, recordemos, pionera sí, en el campo gestáltico, etcétera. exacto, sí. Y estaba pensando en que en este libro hace mención de cómo, me parece muy bonito, ¿no? Cómo en algunas sociedades que todavía existen, matriarcales y matrifocales, cómo las mujeres dejaban en su ventana, dejaban, digamos, un tipo de objeto para decir si estaban libres y si, para también indicar si estaban pues con deseo, ¿no? Y me parecía que muy bonito porque entonces es como que se colaba, el hombre se colaba por la ventana y entonces se producía el encuentro, ¿no? Pero era la mujer la que lo decidía. Y hace poco hablaba con una muy buena amiga desde hace muchos años que está en un trabajo, bueno, está muy comprometida en el trabajo espiritual, en el campo espiritual, y me hablaba de, bueno, del trabajo del desapego que está realizando y cómo con una pareja anterior era ella la que marcaba el tempo, ¿no? El tempo de lo sexual o del encuentro y cómo se daba de una forma muy plena o muy mágica sin tener que, digamos, que forzar nada ni por su parte ni tampoco por parte de él, ¿no? En este caso, una relación heterosexual. Y por lo tanto, bueno, pues dime. No, Era... no, es que me hace que pensar eso, ¿no? O sea, si estamos en un momento expansivo en el que, vale, estamos derrocando unos modelos relacionales vinculares, ¿vale? Si cogemos a Wilhelm Reich, que es la persona sobre, ¿no?, la que nos irá como guiando, de alguna forma estaríamos creando sociedades menos neuróticas, pero es que estamos todos muy neuróticos. Entonces, claro, ante lo real, ahí es lo que me refiero, ante lo real algo está sucediendo, porque no se corresponde en lo real de que no estemos tan neuróticos y estemos más, digamos, naturalizados o viviéndonos en nuestros instintos naturales. O sea, que decir, que la neurosis sigue estando y lo vemos en las cosas, ¿no? O sea, que estamos, ¿no? Sí, Bueno, sí, sí. en un colectivo e individual. Entonces, me parece interesante eso, que cuando cojamos, vale, pensemos, pero a ver, ¿qué está pasando? Y corresponde, y entonces ejerzamos esa mirada crítica, porque podría parecer, ¿no?, que el capitalismo va mucho de eso, de lo que puede parecer, ¿no? De lo que parece, pero no es. Qué Entonces, buena, podemos decir que sí. estos modelos están respondiendo a una liberación real. Pero si cogiendo a Wilhelm Reich, digamos, la liberación real pasa por esa potencia orgástica, esa descarga, entonces todo ese trabajo desde el soma, desde todo lo que tenemos reprimido, bueno, en fin, ¿no? Sí, Es sí. mucho, Y un trabajazo, o sea, un es un trabajo trabajazo, claro. increíble, que todavía nos queda muchísimo aún para poder estar en ese estado más natural, más del goce, ¿no? Más, bueno, ¿no? Sí, Desde sí. esta cultura, ¿no?, que estamos viviendo. Entonces me parece interesante. También hacía él una correlación entre, bueno, una correlación, ¿no? Él hablaba de sexualidad, él se cargó lo del impulso de Tánatos, de Freud, porque en realidad no pudieron, de hecho, desarrollarlo. Dijo como que no entró, pero no había manera, ¿no?, de cómo poder articularlo, porque para él el impulso Tánatos era una forma como de poder explicar algún movimiento que todavía no había, como de alguna forma, manera de poder como Eh, representarlo en lo real, ¿no? O sea, como demostrarlo. Pero es ujú. interesante porque era lo de la sexualidad, que era como una fuerza, ¿no?, expansiva, ¿no?, como una fuerza que va desde lo céntrico hacia afuera, ¿no?, que como desde lo céntrico hacia afuera. Entonces él contrapuso todo el tema de la angustia, ¿no?, que era al revés, Sí. ¿no? Es una función biológica de contracción. Hablamos de la expansión y la contracción. Entonces, la angustia, ¿no?, como retorno al yo, ¿no? Y que en realidad sexualidad y angustia eran un único proceso de excitación. Era el único proceso de excitación, solo que desde polos opuestos, ¿no? Me parece interesante también como repensarlo, porque ahora también estamos viendo ¿no?, como un boom de ansiedad, angustia, teniendo en cuenta que angustia y ansiedad tampoco es lo mismo, pero como sexualidad y angustia Total, van de mano, esto es muy importante. Sí, sí, perdona, sí. Mm, ¿sabes? no, Como que va de la mano. Entonces, ostras,
aparentemente puede ser que nos estemos viendo en una sexualidad más libre en lo real. No lo tengo claro, porque cada vez hay más ansiedad, más angustia, ¿sabes? Entonces, Estaba pensando en los asesinos en serie o psico-killers, ¿no? Como, claro, es un extremo absoluto, o sea, ¿no? Evidentemente, pero bueno, sí como punto de referencia el hecho de que son personas que por un lado están desligadas de, pues esto, de lo mental, lo emocional y lo corpóreo, pero por otro lado también interesante respecto al hecho de que llevan la neurosis al extremo hasta el punto de que solo pueden satisfacerse sexualmente orgiástica, perdón, sí, orgásmicamente también. em, en esto, ¿no? En la violencia, ¿no? O sea, en la expresión máxima de la violencia, ¿no? Y cómo a partir de aquí pueden descargar, ¿no? Y entonces estaba pensando, mientras te oía, ¿no? Cómo estamos también polarizando mucho todo lo que es la cuestión de lo sexual, llevándolo a un terreno, como decíamos, de la genitalidad, o sea, de algo muy muy contrapuesto con la propuesta pues, de Wilhelm Reich, ¿no? De la función del orgasmo, ¿no? Porque uno lee Claro, el título y piensa, bueno, la función del orgasmo, pues yo qué sé, el chaca, chaca, chaca y ¿no? Y piensas, vale, o sea, lo tenemos todos. Pero no, claro, justamente aquí hay como una transposición de una proyección, al final es una proyección de algo que nosotros nos quedamos en lo superficial, también pues una característica muy de nuestra sociedad, nos quedamos en lo superficial y no vamos a la raíz que ahí, pues bueno, nos está haciendo una propuesta brutalmente innovadora y revolucionaria, ¿no? sí, quiero remarcar que la fuente de la energía de la neurosis tiene que haber también en el diferencial entre la acumulación y la descarga, entre la acumulación y la descarga, donde es para poder acumular también digamos, el soma, o sea, digamos, el cuerpo y la psique tiene que estar libre, movimientos espontáneos y libres. De hecho, en la Libre, sí. descarga se producen los movimientos espontáneos e involuntarios, no voluntarios. Entonces, por eso digo que la cuestión es muchísimo más compleja Claro, claro. y que al final, si estuviéramos ahora mismo como de alguna forma creo yo, comprendiendo en lo profundo, quizás es eso, ¿no? El resultado sería que estuviéramos menos neuróticos, pero no va siendo así. Por lo tanto, algo nos está pasando con el tema de la sexualidad todavía, que no hemos superado, que no estamos superando, que obviamente venimos, ¿no? Volvemos a lo mismo, ¿no? A cuestión de la represión, la moralidad. Al final también a Wilhelm Reich, ¿no? Lo detuvieron, a ver, también está en un momento, ¿no? Que cuando él se murió, o sea, yo creo que, ¿no? Sociedad americana, que él se había exiliado, puritanismo extremo, imagínate, Sí. ¿no? Más del McCarthy, horror, la caza de brujas, sí, sí. brutal, ¿no? Pero quiero decir que al final no está Mm, tan alejado de lo que pasa ahora. Hay muchísimos problemas ahora con nuestra sexualidad, muchísimos, o sea, al final, ¿no? Porque si no, tío, estaríamos dentro de una sociedad más sana, ¿no? Y no, no parece, no parece. aparece que vamos hacia allí, por mucho que nos estemos cargando desde lo superficial, no sé el qué muy bien, ¿no? Porque en lo profundo no lo Sí, sé, sí, ¿no? sí, 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 Pero sí. es importante. Importante porque al final, pues como lo que decir, bueno, al final él no ligó con el tema de las sociedades fascistas, ¿no? Había un tema también con el autoritarismo, porque él también dijo, ¿no? Con el tema de qué nos pasa con la responsabilidad real de lo social, con la democracia, con el proceso, la democracia como proceso de poder hacer una toma de responsabilidad. Él decía que de alguna forma los individuos también preferían, ¿no? Al no poder lidiar con esta responsabilidad, ¿no? Y esta responsabilidad, libertad, ¿no? Porque lo que Total. hablamos, ¿no? Una libertad implica una responsabilidad. Entonces, de alguna forma cedíamos, ¿no? A un cierto autoritarismo que nos dijera y a nosotros ya nos iba bien, porque de alguna forma no estamos tan alejados de eso, no estamos hablando No, qué va. pero es fuerte como él ya estaba dando eso, ¿no? Y era como, no es que no haya un deseo de libertad, el deseo de libertad está, lo que no hay es la responsabilidad La real, responsabilidad no lo que real, no tengo. claro, Y entonces totalmente. esto Sí, me sí, parece como que muy actual y que totalmente, total. Sí, sí. aquí también en los proyectos, ¿no? De la responsabilidad colectiva, ¿no? Y como Ujú, parte de un colectivo que en principio estás caminando hacia, ¿no? O por lo menos a pensar movimientos de salud, totalmente. ¿no? Ujú, totalmente, totalmente. Sí, sí. Ubiquémonos, ¿no? A veces tengo la sensación de decir, bueno, ubiquémonos, ¿no? Que Sí, no estamos muy desorientados, tengo la sensación, ¿no? Que siempre... hay mucha, sí, exacto, desorientación y a la vez mucha confusión
y frustración, ¿no? Porque sí que podemos estar hablando, pues yo qué sé, ¿no? De grandes logros espirituales, ¿no? Del salto de la 3D a la 5D, a la quinta, a la 4D, a la séptima, lo que queramos, ¿no? Pero parece como que si esto lo pudiésemos encarnar y lo encarnásemos no solo individualmente, sino como sociedad, pues seguramente, bueno, no, seguramente no, es que sería, ¿no? O sea, estaríamos vinculados a través del goce, pues, del presente, del estar, y a partir de aquí podríamos establecer una relación con el planeta, por ejemplo, con las polaridades, ¿no? Algo tan importante que, como bien sabemos, ¿no? La polaridad femenina, masculina, la sombra, la luz, etcétera, ¿no? Podríamos establecer pues una sociedad absolutamente distinta, ¿no? Pero por lo que parece o por lo que vemos, pues es como que nos vamos polarizando, nos vamos en un movimiento retrógrado en sí, es decir, o pendular, ¿no? De un lado hacia el otro, y en esta desorientación intentamos ubicarnos entre lo sexual, lo emocional, lo corpóreo, lo mental, lo espiritual y lo de más allá y los alienígenas y todo lo que quiera ir viniendo, Todo ¿no? aislado del momento en el que estamos. Eso es lo que me da más miedo. Sí, no. ¿No? O sea, todo Claro, eso, claro, ¿en qué tipo de sociedad? O sea, tenemos claro en qué mundo estamos viviendo, ¿no? En qué cosmovisión desde ahí, ¿no? Entonces, eso también, ¿no? Me parece importante, porque es lo que tú dices. Es como, pues eso, ¿no? Repensar por qué ahora hay según qué movimientos y a qué responden estos movimientos, ¿no? Incluso las redes, ¿no? O sea, están respondiendo a cosas que no estamos en una sociedad prehistórica, o sea, que somos hijos de nuestra cultura y de nuestro momento también. Y entonces esto me parece que falta mucho. Y en la sexualidad igual. O sea, yo no he total. visto ninguna cuenta que desde la sexualidad haga un recorrido, ya no te digo que Virgen rollo, ¿no? O sea, al final, pero que hagan un recorrido, ¿no? Claro, total, Realmente en el marco en el que estamos, que ubiquen. Me parece como, y eso es esa responsabilidad social, que es que estamos totalmente. como en un individualismo extremo, Sí, ¿no? sí, sí. Aquí tengo a mi hija que ya me Ah, reclama. A ver, bueno, nos hemos ya excedido el tiempo. Eh, Martillo. lo dejamos aquí, ¿vale? vale, lo dejamos aquí y hasta la Seguimos. próxima. Panda. Chao. Chao.